dar parte de que cumplimos, de que se generó, y eso era lo que pretendíamos, un espacio de diálogo consciente, informado, de altura, con muchos argumentos, y que esto tiene muchos grises y claroscuros. Creo que muchas veces Ana y yo coincidimos leyendo las primeras versiones del trabajo de Rodrigo, era que había muchos grises en este tema de la equidad y la tutela y la salud. No era un tema fácil, y creo que el documento y la discusión que hoy se tuvo aquí reconoce con lujo de detalles esos grises. Permítanme mencionar algunos de ellos. Efectos mixtos, dice Rodrigo Primi, en el manejo de la tutela. Y la discusión que se dio aquí señaló aspectos muy importantes en materia de equidad. No podemos hacer los cálculos simples de cuánto le llega a los quintiles de mayores ingresos y a los de menores ingresos, que siempre hacemos. Aquí el debate llevó a decir, pero es que los más pobres son también los más desfavorecidos, generalmente los más enfermos. Entonces eso empieza a darnos contenidos distintos o retos distintos en materia de medición. Fue una de las cosas que se mencionó mucho. Hubo también algunos espacios en donde se mencionaron algunas propuestas, ¿no es cierto?, fundamentalmente relacionadas alrededor del diálogo entre instituciones y entre poderes. El documento de Rodrigo motivó ese gran debate. Por otro lado, hay una frase que tal vez resume el aporte que nos hace la academia al decirnos que podíamos de alguna manera interpretar la tutela como ese espacio de diálogo social que a veces no existe en otros. En salud, que desde mi punto de vista es uno de los sectores que ha recibido la mayor atención, que ha tenido la mayor dedicación, que cuenta con los grupos de expertos que cuenta. Hoy nos dice la academia, es posible. Decía algo así, Diego, como consumidores alarmados versus compradores cautos. Esas frases, ministro, que usted usa muchas veces, eso resume un poco también otra de las aristas que en materia de equidad se estuvieron trabajando. El viceministro enfrentó el tema de salud pública, por eso las preguntas que usted decía, ¿por qué? Porque es otra arista de mirar si los recursos que estamos dando en unas protecciones adicionales, muchas veces individuales, nos está quitando foco en poblaciones y en ciertas particularidades de la población que también nos mencionaban más adelante. Creo que hubo una gran valentía y sinceridad de parte de la magistrada del Tribunal Superior de Antioquia de hacernos una descripción de lo que significa la tutela en sus despachos, de hablarnos de los formatos de tutela y de los formatos de respuesta. Entonces, hacer como una apología de las bondades de la tutela es también, pues me parece que es muy aleccionador de que aprendamos a leer esos claros oscuros dentro de la tutela. Particularmente también nos decían, desde el punto de vista judicial, cómo ellos no tienen la capacidad ni siquiera de controlar la capacidad de pago de quienes ponen tutela. Entonces yo le decía, tranquilizándola, que la DIAN a veces tampoco tenía la capacidad de medir bien el ingreso de las personas que tenían que pagar impuestos. Pero ahí hay un campo de acción enorme con muchas acciones que uno podría mirar en ese punto. Me reclamaba el segundo panel, que no tuvimos lugar a discusión porque nos retrasamos esta mañana. Sin embargo, yo destaco de este segundo panel una mirada internacional que nos hacía Ana Sojo, que hizo un viaje desde lejos para mostrarnos un poco los bemoles de esa judicialización, los temas pendientes aún en la definición de los derechos en esa ruta. Siento que lo que hagamos en salud nos va a definir grandemente lo que pasa en otros sectores que también están siendo motivo de definiciones en derecho. Se perdieron en este panel una gran discusión en torno a la Corte y a las posibilidades que tenía hoy la Corte de hacer algo, de ser más explícita y de tomar la delantera en materia de limitar los recursos, ¿sí?, que vamos a reconocer como recobros, en una discusión que tuvieron obviamente el doctor Aquiles Arrieta en nombre propio y obviamente no de la Corte, con el doctor Rodrigo Primi. Jairo Humberto nos pedía llegar a una demanda legitimada de salud. Yo le añadiría sostenible, Jairo Humberto.
porque eso es lo que tenemos. Yo voy a cerrar con eso, no voy a hacer resumen pues, de los aportes que nos hicieron hoy, pero recojo como un mensaje positivo de que hay salidas, aunque todavía las tutelas que puede evitar la superintendencia sean reducidas en su número, esa puede ser una vía, siempre y cuando eso no vaya a afectar la capacidad de inspección, vigilancia y control, que fue una gran señalada en todo este proceso, señor superintendente. Recogimos también los comentarios de las personas y de la sociedad y como ven cuáles son los argumentos que se están y obviamente todos los esfuerzos de los ministros expresados en la aprobación de la ley estatutaria y de los instrumentos que están hoy. Obviamente tenemos una realidad presupuestal, yo tendría que abonar a eso únicamente y es que no crecimos tanto el gasto en salud y creo que ese gasto va a crecer en lo sucesivo mucho más de lo que dicen nuestras cuentas, motivos de envejecimiento y de otros temas que no es el objeto de discutir acá. Cierro con unas gracias a los asistentes por la paciencia, ha sido una jornada intensa, sin todos los descansos que habíamos prometido. A Ana Sojo, que hizo un viaje de muchísimo tiempo para estar con nosotros este rato, y al equipo de CEPAL todo por el compromiso que aunque está todos en otros temas, nos acompañaron con su entusiasmo y con su esfuerzo en este foro. Muchísimas gracias.